Ya. Este laboratorio tiene la función de introducirlos un poco en el tema de la microscopía óptica y de fluorescencia. ¿Ya? Así que vamos a abordar aspectos básicos de la microscopía óptica y de fluorescencia y sus aplicaciones hasta hoy en día, tratando de verlo hasta dónde va lo más actual de las técnicas de microscopía. Este es un video que se hizo con un microscopio de super resolución, en donde pueden ver un linfocito T en naranjo, ahora en gris, atacando una célula cancerígena. Y lo que pueden ver acá son estructuras de actina, el citoesqueleto. Todo el flujo de remodelación que tiene durante el proceso de migración y durante el ataque a las células cancerígenas. Vamos a partir con conceptos básicos de la luz en cuanto a física. Recuerden que la luz se comporta, tiene un comportamiento lineal como ondulatorio, y por eso se le llama como dualidad onda corpuscular. Esto es súper importante porque esta técnica de microscopía tiene que sopesar esto para poder generar buenas imágenes. Hay varios fenómenos asociados a la luz, que son el de reflexión, refracción, difracción, que son importantes al momento de analizar una imagen. Tienen que considerar que el espectro electromagnético, donde van de longitudes de onda muy grandes a longitudes de onda muy pequeñas, ¿ya? Recuerden que a menor longitud de onda es mayor la energía. Acá van a estar las ondas de radio, el infrarrojo, el espectro visible, que es súper cortito y súper acotado, de 700 a 400 nanómetros. Y luego de ahí empiezan ya los ultravioleta, los rayos X, los rayos gamas. Y dependiendo de la longitud de onda, uno es capaz de distinguir distintas estructuras o diferenciar distintas estructuras. Por ejemplo, acá ponen en gráfico desde una cancha de fútbol hasta los núcleos atómicos. Generalmente en el microscopio de fluorescencia uno se maneja desde acá, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Ya. Las propiedades de la parte de su física de onda es que la luz también tiene una amplitud, tiene la longitud de onda que ya lo había hablado, tiene frecuencia. La amplitud se asocia con la intensidad de la energía. Es cuando uno ve como un rojo más opaco, un rojo más brillante. Eso tiene que ver con la amplitud. La longitud de onda que va a ir diferenciando entre los distintos colores. La frecuencia, que es el número de vibraciones por segundo de una onda. La velocidad en que se transmite. De hecho, hay una técnica que se llama microscopía de dos fotones que juega con este concepto de velocidad para que estos dos fotones choquen en un punto dado por diferencia de velocidad. Y eso permite tener una mayor penetrancia de la imagen y hacer una imagen que pueden ser incluso en organismos vivos. Tenemos dentro de los fenómenos de la luz, creo que deben conocer este, el de la refracción, que es súper simple cuando cambia la incidencia de la luz al pasar de distintos medios, porque tienen distinta densidad. Y a eso se le llama con el índice de refracción. El aire tiene un índice de refracción, el agua también tiene un índice de refracción, el vidrio, el aceite también. Y eso va a determinar distintas aberraciones de la forma que uno divisa los objetos. Por ejemplo, este lápiz, que se ve como una discontinuidad en el ángulo del lápiz. La reflexión, que es el reflejo de la luz en el mismo ángulo de incidencia. Y esto es sumamente importante para una de las técnicas que vamos a ver, que es el TIRF. El TIRF juega mucho con esto para poder generar una onda evanescente en la superficie. De ahí vamos a hablar un poco más de eso. La dispersión, que cuando pasa de un medio a otro, cambia la velocidad, cambia el ángulo. Y esos son conceptos básicos que tenemos que tener claros cuando vamos a trabajar con la microscopía óptica. Ahora, ¿qué respuestas da
la microscopía óptica sobre las técnicas clásicas de bioquímica. Técnicas clásicas, por ejemplo, un Western blot, hacer ensayo enzimático, aislar DNA, RNA, etcétera, es que da localización. Acá uno puede marcar distintas proteínas de manera específica. Por ejemplo, que si quieren ver el citoesqueleto de actina, pueden marcar el citoesqueleto de actina con la actina globular o algunas sondas que se asocian a la actina fibrilar y pueden identificar cómo está distribuida dentro de la célula. También pueden identificar algunos receptores nucleares en su proceso de translocación al núcleo, etcétera. Entonces, da localización dentro de la célula. Acuérdense que las células son estructuras que están sumamente organizadas y cada lugar tiene una función en particular. Identifica a cada célula también. Aquí tenemos muchas células, entonces uno puede ver qué células van a estar más brillantes para un fluoróforo, por ejemplo, para este GFP. Y si lo comparan con un Western blot, ustedes lo que verían es esto, que es la sumatoria de todas las células. No pueden distinguir cada célula de manera independiente. Otra ventaja que da es la dinámica celular. Al uno poder hacer videos, puede observar procesos dinámicos, por ejemplo, migración celular, endocitosis, eh, y otros fenómenos, remodelamiento del citoesqueleto en la interfase, fusión y fisión de mitocondria, etc. La división celular también se puede ver por microscopía. Y también es importante para identificar efectos polarizados. Por ejemplo, las células epiteliales, que son células sumamente polarizadas, uno puede ver la secreción en el apical o en el vaso lateral, también su estructuración, cómo se da. Las neuronas, que también son una célula altamente polarizada, pueden ver cómo el viaje de proteínas en el axón, la liberación de vesículas sinápticas, también el crecimiento del cono axonal, de la tendrita, etc. Entonces, por eso es importante la microscopía. Ahora vamos a empezar con la microscopía óptica, con los componentes básicos que tienen acá. Este es un microscopio que no está invertido, uno normal, en donde hay distintos componentes. ¿Cuál es la idea de un microscopio óptico? Es ocupar la luz y un arreglo de lentes para poder identificar objetos que son muy pequeños, que a simple vista no se pueden observar. Para ello, el microscopio necesita una fuente lumínica, que generalmente está aquí abajo, o acá arriba, depende. Esta fuente lumínica va a viajar por el microscopio, va a tener distintos espejos que van a focalizar. Después la luz va a viajar a esta parte que se llama el condensador, y el condensador va a focalizar los haces de luz hacia la muestra, que estaría acá, que está en la platina. Y de esta platina la muestra va a ser iluminada, y esa iluminación después va a ser capturada por los objetivos. Los objetivos también van a tener dentro de sí un arreglo de espejos, y en el microscopio también, que van a permitir el desvío de la luz hacia una cámara, si ustedes quieren guardar la imagen, o hacia el ocular, acá, si quieren solamente observarlo. Lo que tienen que tener presente es que la imagen que ustedes observan acá o en el computador es una imagen virtual, no es real. ¿Por qué se da esto? Porque la imagen real, por ejemplo, el objeto que va a estar acá es muy pequeño, con la ayuda de la iluminación van a poder ver la imagen invertida, incluso da un tamaño demasiado grande con respecto a lo real. Por eso se le llama que es una imagen virtual, que no existe en realidad, pero es una representación de lo original. ¿Qué aspectos afectan la calidad de imagen? Aquí tenemos que tener el concepto del camino óptico, que es lo que yo le había mencionado. Es el camino que hace la luz desde la fuente de iluminación hasta el ojo. Y la iluminación también tiene distintas propiedades. Por ejemplo, dependiendo de la longitud de onda, uno puede alcanzar distintas resoluciones. Y eso lo vamos a ver más adelante. La relación que hay entre el objetivo y la muestra. Por ejemplo, acuérdense de la difracción
de la difracción y la refracción de la luz. La difracción es como la dispersión de la luz en base a su longitud de onda. El objetivo es un lente, un complejo de lente que capta la luz y la pasa hacia el microscopio para que éste lo divida hacia la cámara o hacia el ocular. La idea del objetivo, la función principal, es colectar la mayor cantidad de fotones posibles de la muestra. La relación objetivo-muestra. Aquí hay aspectos importantes, por ejemplo, cuando la luz pasa de un medio a otro, va a cambiar su direccionalidad. Por lo tanto, la refracción de la luz es importante, los índices de refracción entre los medios que va a pasar la luz es sumamente importante. La difracción, esto tiene que ver más con la longitud de onda, es la capacidad de dispersar la luz por el efecto por su propiedad de ser una onda. Quien trabajó mucho con el camino óptico es este señor Keller, el cual diseñó y hizo las fórmulas matemáticas al respecto de cómo tienen que ir distribuidos los distintos lentes entre la fuente de iluminación y la muestra y el ocular para poder generar una iluminación homogénea en la muestra. Ya que, por ejemplo, si hay, por ejemplo, este lente se corrió un poco para la izquierda o este lente está un poquito más arriba, se van a generar errores en la iluminación de la muestra. Estos errores pueden ser, por ejemplo, esto, una iluminación parcial de la muestra, donde se puede ver acá que en esta punta de la izquierda superior está más oscuro, o esta de acá, donde todas las puntas están oscuras. Esto tiene mucha importancia cuando uno quiere hacer cuantificaciones de imágenes, identificar, por ejemplo, si esta zona tiene más fluorescencia o más intensidad de un color que otra. Para eso es muy necesario que la iluminación sea totalmente homogénea a través de la muestra. Ahora, en base a esto, a la iluminación, uno puede generar distintos arreglos para ver distintos aspectos de un tejido o de una muestra. Tenemos el campo claro, que es la iluminación normal que tiene todo microscopio, que se ve, por ejemplo, acá o acá, donde, como su nombre lo dice, el campo, donde está montado la muestra, se ve de un color claro. También podemos hacer otro arreglo, que es el campo oscuro, donde se le pone este filtro y solamente los haces que son periféricos van a penetrar en la muestra. Se hace un realce de la muestra, donde la muestra se ve con luz y todo el campo exterior se ve oscuro. Entonces, estos dos tipos de iluminaciones nos van a dar aspectos distintos. También hay otro que se llama el contraste de fase, cuya propiedad es para poder resaltar los contrastes de la muestra. Generalmente sirve para identificar los límites de la membrana, por ejemplo acá. Este es un bright field y como pueden ver, las células se ven sumamente transparentes y hay poco contraste. Con el contraste de fase, lo que permite hacer es esto, donde las células son fácilmente diferenciables del medio y entre unas y otras. Hay una técnica un poco más sofisticada que es el DAIC, que el contraste por interferencia diferencial, el cual tiene la particularidad que emite estos fotones y estos fotones van a tener van a estar desfasados y al estar desfasados, al pasarlo por un analizador particular, permite hacer este tipo de imágenes que son como 3D, en donde la célula se ven los límites de la membrana, se ven ciertos organelos, por ejemplo aquí esta parte de acá, el núcleo, entonces da más información que las otras técnicas. Generalmente los microscopios de fluorescencia vienen equipados con este DAIC.
Ahora, la otra particularidad, que aparte de la fuente de iluminación, es la longitud de onda de la fuente de iluminación. Y la longitud de onda nos va a permitir diferenciar distintos aspectos en base si es menor o mayor la longitud de onda. Este fue un teorema que desarrolló Ernst Abbe en base a la longitud de onda, en donde, y a partir del número de apertura, de las propiedades de un objetivo. Se tiene que, en general, a menor longitud de onda es mayor la resolución espacial. Por ejemplo, un haz de luz de 700 nanómetros comparado con uno de 400 nanómetros, el de 400 nanómetros va a tener una mayor capacidad de resolución que uno de 700 nanómetros. ¿Cómo se define la capacidad de resolución? Es la capacidad de distinguir dos objetos que están en cercanía. Por ejemplo, acá, un microscopio de baja resolución va a ver como estos dos objetos como si fuesen uno solo. Y un microscopio de alta resolución va a permitir diferenciar estos dos objetos. Esto es lo que le comento con respecto a la longitud de onda y la capacidad de diferenciar ciertos objetos. Por ejemplo, el microscopio de luz, que se maneja acá en el rango visible y también en el ultravioleta, permite diferenciar estructuras que van desde, por ejemplo, 10 micras hasta 100 nanómetros o 200 nanómetros, los de microscopía de fluorescencia. Y hay otros que son de super resolución que alcanzan incluso este rango, que son como de 3 nanómetros. El otro concepto que le había hablado, que es el número de apertura, que son las propiedades del objetivo, la forma fácil de entender esto del número de apertura, ya que es sumamente complejo a nivel matemático, es cuántos fotones puede capturar este objetivo. A mayor número de apertura significa que puede capturar un mayor rango de haces de luz en cuanto al ángulo del cono de luz que se genera. En resumidas cuentas, si ustedes se quieren comprar una cámara el día de mañana, traten de ver que tenga el mayor número de apertura para poder tener una mayor resolución en sus imágenes, ¿ya? Pues eso podría servir. Sí. Otro aspecto importante que para poder tener una buena resolución es que el objetivo tiene que estar bastante cerca de la muestra. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Otro que se me olvidó mencionar, y esto también está aplicado de hecho a las cámaras, la magnificación no significa que van a tener mayor resolución. Por ejemplo, si quieren comprarse una cámara y dice tiene un 100 por, más encima dice digital, no lo compren. Busquen una cámara que tengan un mayor número de apertura. Traten de identificar las propiedades físicas de los componentes análogos que se llaman de la cámara. Una cámara puede ser muy buena dependiendo de sus propiedades análogas. Acá es la relación objetivo-muestra. Y aquí tiene mucho que ver lo que le había hablado sobre la refracción y la difracción. El fenómeno de difracción y refracción de la luz van a afectar la calidad de imagen que ustedes van a tener con un microscopio. Por ejemplo, la difracción influencia la resolución espacial y distancia del objetivo de muestra. Y esto se da porque los haces de luz, al pasarlos por una pequeña hendidura, tienen esta capacidad ondulatoria de generar esta dispersión hacia los lados. Por ejemplo, fíjense que el púrpura que está asociado a los 400 nanómetros, 450 nanómetros, comparado con el rojo que está como entre 600 y 700 nanómetros, el ancho de este haz es mayor en el rojo que en el púrpura. Y esto se da porque la capacidad de difracción es menor en cuanto a la longitud de onda es menor, ¿ya? Por eso que uno puede obtener imágenes de mejor calidad cuando ocupa longitudes de onda menor.
Y aquí uno si lo extrapola, por ejemplo, a la microscopía electrónica, que ocupa electrones, son la menor longitud de onda técnicamente, uno puede tener una alta resolución de imagen y puede ver como estructuras de 1 nanómetro o 2 nanómetros de distancia. La refracción, acuérdense que este fenómeno de cambio de la direccionalidad de la luz en cuanto a los índices de refracción de dos soluciones o dos ambientes que pasa la luz. Acá este es un ejemplo. Aquí ustedes tienen la fuente de luz, el slide, la muestra y el cover glass. Y si ustedes no tienen ningún medio de montaje, como un aceite de inmersión, al pasar los haces de luz de acá de la muestra hacia el aire, por este delta que hay del índice de refracción, los haces de luz van a cambiar su dirección y no todos van a entrar al objetivo. Entonces uno va a perder información y va a perder capacidad de resolución. Así es, a menor longitud de onda, mayor resolución. ¿Cómo solucionamos esto? Ocupamos un medio de montaje que tenga el mismo índice de refracción que el vidrio. ¿Y por qué se ocupa el vidrio? Porque el vidrio es como lo que más se ocupa en la microscopía, por sus propiedades de, de conservación de la luz, que no va a absorber ni nada. Por eso es importante el aceite de inmersión. Y como pueden ver acá, el aceite de inmersión va a permitir que todos los haces de luz sigan su mismo ángulo. Y esto va a permitir que el objetivo sea capaz de capturar la mayor información posible. Esto tiene mucho que ver, y en realidad esto también, que los objetivos que son, por ejemplo, 20 por 40 por, no necesitan este medio montaje porque su capacidad de resolución no es tanta. En cambio, los objetivos que son de 60 a 100 por, sí necesitan este aceite de inmersión y necesitan estar muy cerca de la muestra porque su número de apertura es muy alto. Y ahora nos vamos a otro fenómeno que ya tiene que ver con la fluorescencia. Por ejemplo, tenemos el concepto de que a menor longitud de onda es mayor la resolución. Entonces tenemos que utilizar sondas fluoróforos que tengan una longitud de onda en particular para poder identificar cierta estructura y también tener una longitud de onda determinada para poder tener mayor resolución. ¿Con qué se ocupa generalmente estas moléculas fluorescentes? Con anticuerpos. Por ejemplo, si quieren identificar el citoesqueleto de actina, pueden ocupar actina aquí con este fluoróforo, que es la Alexa-Fluor 488. La Alexa-Fluor es la molécula y el 488 es la longitud donde generalmente absorbe y emite. Las ondas fluorescentes, que son para hacer videos de células, que no necesitan la fijación, y eso es importante. Por ejemplo, cuando uno quiere ocupar anticuerpos fluorescentes, sí o sí tiene que fijar la célula, para que estos anticuerpos puedan penetrar dentro de la membrana celular y poder marcar eh, integrantes intracelulares. Las ondas fluorescentes, la gracia que tienen es que son permeables a la membrana y son específicos. Por ejemplo, tenemos para Lisotracker, que marca lisosomas, Mitotracker, que va a marcar mitocondrias también. Hay otros también, por ejemplo, también para el núcleo, etc. También podemos ocupar la ingeniería genérica para transfectar células para que expresen ciertas proteínas con un tag fluorescente. Y aquí vino el descubrimiento del jellyfish, del cual se pudo aislar la proteína verde y mediante recombinación se pudieron modificar esta proteína verde para los distintos rangos, por ejemplo, rojo, azul y distintos colores que están intermedios. ¿Cómo funciona la fluorescencia? La fluorescencia tiene que ver mucho con los electrones que están más periféricos en el nivel de energía. Y siempre están asociados a estructuras resonantes, por ejemplo, estructuras que tienen doble enlace resonante en un ciclo,
pueden ver, por ejemplo, la quinona. Las quinonas son estructuras resonantes porque tienen ciclos y doble enlaces que van a estar moviéndose dentro de esa estructura. La gracia es que estos electrones van a absorber energía lumínica de una cierta longitud de onda, se van a excitar, van a pasar a un estado alto de energía, que generalmente es inestable. Primero un estado muy alto de energía y luego un estado un poco más estable de energía. Y la diferencia entre estos dos estados de energía se va disipando mediante procesos de vibración, mediante procesos de generación de calor. Luego, cuando lleguen a este estado, que es pseudoestable, le incomoda tanto este estado a estos electrones que pasan directamente a su estado basal. Y en ese paso al estado basal liberan energía. ¿Cómo liberan energía? Mediante emisión de luz. Comparen la cantidad de energía que absorbieron comparado con la cantidad de energía que emitieron. Es bastante diferente. Y esto se da que absorben mucha energía y emiten poca energía. Y esto genera esta, este efecto de Stokes, que se le llama, el cambio de Stokes. Por ejemplo, este fluoróforo va a absorber, que es el GFP, que es una versión optimizada del GFP, absorber a 488, pero va a emitir a 510. Recuerden que una longitud de onda, por ejemplo, de 488, tiene más energía que una longitud de onda de 510. Acá hay otro fenómeno que también se da, que es la fosforescencia, que pasa a un estado de triplete y este estado de triplete es más estable que el otro estado excitado y progresivamente van a ir emitiendo luz. Y este es lo que se da, por ejemplo, de las calcomanías fluorescentes que uno deja en la habitación, las cargas de luz y después en la noche brillan. Eso es un fenómeno de fosforescencia. ¿Qué se puede lograr con estas moléculas de fluorescencia? Este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes es de superresolución, si no me recuerdo, es de Storm, que es un tipo particular de superresolución, en donde ve la interfase de interacción de estas células, donde está todo el reordenamiento del, por ejemplo, de la integrina, del citoesqueleto de actina también, y cómo se va conformando la célula y su estructuración. Ahora, si bien ahora tenemos los fluoróforos, necesitamos más cosas para poder diferenciar entre distintos colores. Aparte de la fuente de iluminación, ahora nosotros necesitamos un filtro de excitación, un espejo dicroico, el filtro de emisión, y acá, en comparación con el microscopio, el modelo microscópico que le había mostrado antes, se ocupaba generalmente un microscopio invertido. Este es el diagrama de un microscopio normal, como pueden ver, que ya le había mostrado antes. Y este es el diagrama que tenemos de un microscopio de fluorescencia. Acá está la fuente de luz. Este es el filtro de excitación que va a permitir el paso solamente de un tipo de longitud de onda. Por ejemplo, acá este filtro está diseñado para que pase solamente el azul. Luego el espejo dicroico, que la gracia que tiene es que va a permitir el rebote de ciertas longitudes de onda y el paso de otras longitudes de onda. Es selectivo en rangos de longitud de onda. Por ejemplo, no va a permitir el paso del azul, entonces lo va a reflejar, y este reflejo de la longitud de onda azul va a permitir que sea focalizado hacia la muestra. Imagínense que esta muestra tiene una célula que tiene la proteína GFP. Entonces la proteína GFP va a absorber la luz azul y va a emitir en verde. Y ahora esta luz verde va a pasar por el objetivo, luego va a pasar por el espejo dicroico, y como tiene una longitud distinta al azul, el espejo dicroico va a dejar pasar esta longitud de onda verde. Luego va a pasar al filtro de emisión, y este filtro de emisión va a purificar, por ejemplo, si hay otras emisiones que podrían haber estado excitadas por el azul. Y luego va a pasar al ocular o a la cámara.
Entonces, gracias a estos filtros de emisión y de excitación, uno puede obtener estas imágenes de multicolor. Cuando uno tiene conjugado con distintos fluoróforos, por ejemplo, un fluoróforo rojo y un fluoróforo verde. Esto es lo que hace el espejo dicroico. El espejo dicroico tiene la T se llama transmitancia, es la capacidad de transmitir que pase en banda la luz. Por ejemplo, en el caso este filtro de excitación que es FITSE, que es el rayo azul, va a dejar pasar esta longitud de onda que es 488, no va a dejar pasar el espejo dicroico, lo va a rebotar, y luego va a llegar a la muestra, va a subir, pero ahora va a subir en su formato verde, ya que la proteína GFP lo absorbió y emitió en verde. Entonces, la proteína verde, la fluorescencia que va a estar en 510, sí va a ser traspasada por el espejo dicroico y va a pasar al filtro de emisión. Y este filtro de emisión va a permitir el paso solamente de esta longitud que está asociada a 520, 510. Hay distintos tipos de microscopio. El más común que pueden ver es el de epifluorescencia. ¿Cuál es el problema de la epifluorescencia? Es que ilumina toda la muestra. Por ejemplo, en esta célula tenemos distintos puntos de la proteína verde que van a estar acá distribuidos y lo que uno va a ver va a ser la emisión de todos en conjunto. ¿Cómo se ve esto? Como imágenes borrosas. ¿Y qué se puede hacer con esto? Por ejemplo, si uno quiere observar fenómenos de manera simple, sin tener un microscopio muy avanzado, se puede hacer. Pero si uno quiere identificar más en específico la localización de esta proteína, por ejemplo, uno tiene que irse al confocal. ¿Cuál es la gracia del confocal? Es como un microscopio de epifluorescencia, pero tiene adicional otros componentes. Tiene un sistema de escaneo que utiliza un láser puntual, que va píxel por píxel analizando la imagen, que se le llama point scanning. Y también tiene un pinhole, y el pinhole eh, tiene la facultad de aislar la emisión en distintos planos focales. ¿Qué significa distintos planos focales? Acá en esta imagen, por ejemplo, acá este es un plano focal, en una dimensión en Z. Este es otro plano focal, y este de acá es otro plano focal. Entonces sería como la altura de la célula. Permite distinguir entre distintas alturas de la célula. Y si comparan dos imágenes, por ejemplo, esta imagen donde ven la proteína verde que se ve muy borrosa y esta proteína verde que sí se ve muy punteada, sí se pueden conseguir, sí se puede apreciar diferencias sustantivas. Esto es lo que yo le mencionaba de cómo funciona el microscopio confocal. Tenemos la fuente lumínica, que es el point laser, que va a ir escaneando la muestra. El espejo dicróico lo va a rebotar, va a llegar acá a esta zona del el plano focal donde uno está enfocando del espécimen, va a rebotar, va a ir por acá y se va a ir al pinhole. Y el pinhole, mediante un filtro físico, va a seleccionar las longitudes de onda que son provenientes únicamente de acá, del plano focal y no de los planos adyacentes. Cuando uno pone colores, es esto. Tenemos el láser va a llegar, sigan el punto rojo, y fíjense que este láser, al chocar con la muestra, va a excitar distintos planos focales. Va a excitar el plano focal acá, que nos interesa, el plano focal de abajo y el plano focal de arriba. Pero vean que el ángulo de rebote que tienen cada, cada, ¿cómo se llama? Cada iluminación es distinto. Y este distinto ángulo va a incidir de manera distinta en el pinhole. Y el pinhole, por una barrera física, va a seleccionar solamente el puntito rojo, acá, que es del plano focal. Ahora, otro tipo de microscopio que se ocupa mucho, especialmente para procesos que están en la membrana, es el TIR. ¿Cuál es la gracia del TIR? Es que mediante la modificación del ángulo de incidencia, que acá, uno puede iluminar solamente esta parte, porque se genera una onda evanescente. Vean acá, y esto es importante la luz que se refleja, que el ángulo de incidencia va a permitir que la luz se refleje, por lo tanto la célula no va a estar iluminada en su totalidad. Y acá, por tener
en distintos medios se va a generar una onda evanescente que va a iluminar en forma exponencial las zonas más cercanas del cover, acá, que sería en esta zona donde está interactuando la célula. Y esto va a permitir la iluminación cercana de la membrana y no toda la célula. Estos son ejemplos de una iluminación tipo TIRF donde se hizo un photobleaching, una técnica de FRAP que pues si quieren pueden averiguar de qué se trata. Y este es el citoesqueleto de actina. Como pueden ver, son figuras muy punteadas las que se pueden ver. Ahora bien, otro tipo de microscopio, y para que lo tengan claro, es el que está de moda últimamente, es de super resolución. Y aquí hay distintos tipos. Tenemos el SIM, tenemos el STED, el PAM y el STORM. No voy a entrar en detalle en cada uno porque son bastante complejos en aspecto físico y en procesamiento de imagen, pero quiero que se queden con la idea de que estos tipos de microscopios permiten hacer esto, que es el Lattice Light Sheet, que está basado en el SIM, que tiene una capacidad de adquisición muy rápida y con muy alta resolución para poder hacer videos de células. Y también este, que es el PALM, que permite tener una alta resolución a nivel de nanómetros, por ejemplo, en Z, que sería como la altura de la célula, y también en XY. Vean la escala, que son de 0 a 50 nanómetros, 100 nanómetros. Entonces, es muy... tiene una alta fuerza resolutiva. Eh, este año, de hecho en el verano, salió este tipo de microscopía que va más allá aún, que se llama MinFlux. El MinFlux tiene la gracia que ahora la capacidad de resolución espacial es de 1 a 3 nanómetros. Incluso también se puede hacer en células vivas. Eh, el principio básico de esto, ya, aquí me hicieron una pregunta antes que la salte, no la había visto. En TIRF, a mayor profundidad de iluminación, mayor será la resolución, es todo lo contrario. Por ejemplo, a menor profundidad significa que va a excitar menos moléculas en la altura de la célula. Van a estar excitadas solamente las moléculas que van a estar muy cercanas. Y eso va a generar una mayor resolución en plano Z. Por ejemplo, uno puede iluminar hasta 100 nanómetros, hasta 50 nanómetros, hasta 60 nanómetros desde el cover. Entonces, si uno quiere identificar solamente procesos que están asociados a la membrana, siempre tiene que manejar entre 100 nanómetros para abajo en cuanto a la profundidad. Bueno, en MinFlux lo que funciona es como un sistema de coordenadas. Se hacen distintas iluminaciones en el plano, por ejemplo, acá, 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 y se hace un promedio de coordenadas y se identifica dónde está el fluoróforo. Y este proceso de coordenadas sirve para poder identificar con mayor precisión dónde está el fluoróforo a nivel de 1 nanómetro, incluso a 3 nanómetros. Luego tenemos la microscopía electrónica, que ya va más aún, y incluso es una de las más antiguas también, en donde ya no ocupa láser, sino que ocupa electrones. La gracia de la microscopía electrónica es que tiene una muy alta resolución, pero sí o sí tiene que ocupar células fijadas, células muertas. Entonces nos sirve para hacer cinética, a diferencia de la microscopía de fluorescencia. El electrón incide en la muestra y aquí uno puede obtener distintas informaciones. Por ejemplo, puede ver el electrón que se transmitió, entonces ahí puede ver estructura de electrón densa, que sirve para identificar, por ejemplo, membranas, el núcleo, mitocondrias, vesículas, etc. De hecho, con esta técnica se pueden ver la doble capa lipídica de algunas membranas, entre otras cosas. Y también está el que se rebota, y ese sirve para ver superficies. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de polen, que este sería el... ¿Cómo se llama? El SEM, y este es el TEM, el transmitido.
Y este sería como de los electrones que están rebotados. Entonces, las imágenes que se pueden obtener con el microscopio electrónico son realmente muy bonitas y muy informáticas, especialmente las del TEM, donde aquí pueden ver una mitocondria con su plegamiento de membrana. En base a esto, se ha logrado hacer mucho avance y reconstrucción en 3D de ciertos organelos. Por ejemplo, del núcleo. Se pueden tomar distintas imágenes, luego se combinan mediante eh, programas de computador. Uno puede hacer estas reconstrucciones de plegamiento o sea, distribución del núcleo. E incluso también se ha hecho la asociación entre microscopía de fluorescencia y microscopía electrónica, y esto ha permitido hacer estas reconstrucciones 3D que son gigantescas. Realmente alcanzan una capacidad resolutiva impresionante. De hecho, si quieren ver más imágenes, vean la página de Janelia, que es un centro que está exclusivamente asociado a microscopía. Se lo voy a escribir, si les interesa este aspecto. Ahora, entremos en materia, lo que es el laboratorio virtual. El laboratorio virtual, ya, aquí otra. Al aumentar el ángulo de incidencia, tienen que ver la relación entre el ángulo de incidencia y la profundidad que va a generar. A mayor ángulo de incidencia va a ser menor la profundidad y por ende mayor resolución. Ya, en el laboratorio virtual está dividido en varias partes. Primero hay que identificar la diferencia entre epifluorescencia y confocal, ¿ya? Entonces, ahí le dejé esta página para que se metan y puedan jugar con este software, donde van a tener por un lado el microscopio de epifluorescencia y por otro lado el microscopio de confocal. Y como pueden ver acá, hay distintos parámetros que pueden jugar. Pueden escoger la muestra, aquí es muestra de intestino de ratón, pero tienen muchas otras muestras, entonces ahí cada grupo ojalá que ocupen distintas muestras, ¿ya? Pueden modificar el brillo, pueden modificar el foco, que es el movimiento en Z de esta estructura. También pueden modificar la velocidad de escaneo. Acuérdense que el microscopio confocal va escaneando puntito por puntito, y mientras el escaneo sea más lento, va a tener una mayor resolución en el confocal. Si es muy rápido, va a tener poca resolución. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el polen, donde también pueden jugar con el microscopio de bifluorescencia y el de confocal. Y ahí tienen que resolver distintas preguntas. Por ejemplo, evaluar la diferencia del tamaño del pinhole, también sobre la imagen, cambie la velocidad de escaneo, identifique los cambios de la imagen. Y les dejo también estas preguntas para que las resuelvan. Luego, en la parte 2, que ya es en base al microscopio de TIRF, igual estuvieron adelantando algunas preguntas, ¿ya? Este es el sistema de simulación del TIRF. Acá tenemos la longitud de onda incidente, o sea, el láser incidente, y aquí pueden ir cambiando el ángulo. Y van a ir variando el ángulo y van a ver la, la penetración que tiene de la iluminación. Y aquí también tienen, por ejemplo, cuánto va a ir penetrando y la onda evanescente que se va a ir generando. Como pueden ver acá, a menor longitud, a menor ángulo de incidencia, mayor la penetrancia, y de mayor ángulo de incidencia, menor es la penetrancia. Entonces ahí van a resolver las otras preguntas que hay. Este les dejé como ejemplo, para ver si son capaces de diferenciar, em, cuál es la microscopía TIRF y la microscopía de epifluorescencia. Así que les dejo este ejemplo para que respondan. ¿Cuál de las dos es microscopía TIRF? ¿La de la izquierda o la de la derecha?
Ya. Ya, alto porcentaje dijo que era el de la derecha. Ya, ¿quién me puede justificar esa respuesta? ¿Por qué el de la derecha y no el de la izquierda? Aprovechen de responder ahora, porque después va a ser más difícil cuando estén haciendo el informe. Hablen. Explíquense. Profe, ¿está leyendo las respuestas? Sí, sí, sí. Ay, es que pues, no sé, siento que da lo mismo si lo digo yo en palabras sabiendo que ya respondieron por escrito, ¿cachai? Ya, ok. Sí, bueno, lo que tienen que tener claro es que en la microscopía TIR lo que uno está iluminando es la parte más cercana del cover slip, es la parte de la membrana. Y como pueden ver acá, en la parte de la derecha, que es la respuesta correcta, que se ven distintas estructuras que no están presentes acá. Y acá se ve como un cúmulo de fluorescencia, por ejemplo, especialmente en la fluorescencia de AR23, al centro. Y esto se ve reflejado por la forma redonda de la célula, que está iluminando otras zonas que están superior al plano de la membrana. Entonces, por eso se ven distintos. Entonces, sí, efectivamente la de la derecha es TIRF. Esto es lo que pasa a simple medida. En el de la izquierda lo que tenemos este fenómeno, que es de epifluorescencia, estamos iluminando toda la célula. Y en la derecha tenemos el fenómeno de TIRF, donde estamos iluminando solamente la parte más cercana a la membrana. Y en la simulación lo que verían es esto. Por ejemplo, epifluorescencia, menor ángulo, TIRF, mayor ángulo. Entonces ahí tenemos una menor penetrancia de la iluminación y por lo tanto se logra identificar la, la estructura más asociada a la membrana. Y ya. Entonces acá les dejo estas actividades que son bastante fáciles, ¿ya? Y como parte de discusión, aquí ustedes tienen que escoger por lo menos dos para discutir, donde van a hablar sobre el ARP23, el citoesqueleto de actina. Aquí igual tienen que detallar un poco, nombrar algún tipo de microscopía de superresolución y explicarla brevemente. Aquí pueden ir averiguando en distintas páginas que explican de manera muy fácil lo que es la microscopía de superresolución. O lo otro que pueden hacer es ver el curso que les subí de microscopía. Vean ¿cómo se llama? El perfil, y ahí en el perfil hay distintas charlas sobre microscopía. Y ahí pueden identificar, y ellos, de hecho, ellos lo explican súper bien, cómo funciona cada tipo de microscopía de subresolución. Otra, ¿qué preguntas contesta la microscopía y qué diferencia hay entre microscopía de célula viva y célula fijada? Aquí también tienen que averiguar, por ejemplo, cómo se hace la microscopía de célula viva y cómo se hace la microscopía de célula fijada. ¿Qué ventajas tiene una sobre la otra? ¿Ya? Eh, ¿Tienen preguntas sobre el laboratorio, sobre el informe? Yo sí. Sí, dime. Entonces, para resumir todo lo que hay que hacer el control de entrada, el que tenemos 24 horas y es individual. Así es. Hay que hacer las actividades que dejó usted ahora. ¿Sí?
O sea, Y eso tienen que hacerlo el... en el informe, en grupo. Ah, eso, que eso quería saber. Sí, no, la parte del laboratorio virtual es en grupo. Ah, ya, Sí. ya, gracias. Acuérdense que tienen, si no me equivoco, como 2 semanas para este trabajo. Entonces aprovechen la sección de Moodle donde hay preguntas. Ahí pueden hacer preguntas y yo lo voy respondiendo de aquí a la próxima semana. Se escucha súper bajo. Mi micrófono está mal, lo siento. Ya. Se me cayó mucho el internet. ¿Esta clase cuándo la va a subir? Ahora, de hecho. Ah, ya, gracias. Ya. Y Yo bueno, tengo una duda. dime Vicente. ¿Este informe a quién se le debe enviar el informe una vez terminado y hecho en documento de Google o Word? Sí, está en base en archivo Word y yo voy a subir ahora un link en el Moodle donde van a ir subiendo los informes. De hecho, ya subí la parte del control de entrada y tiene el mismo formato. Tienen que hacer un Word donde van a tener que resolver las preguntas que les puse ahí. Ya, entonces sí, y en ese archivo está el cuestionario y el cómo hacer y enviar el informe. Claro. Yo tengo una duda, profe. En el control Dime. de entrada, la extensión de cuántas tenemos que escribir, así como 4 líneas, o lo que se nos fluye en la cabeza. Sí, eso yo no lo estipulé mucho. Pero ojalá como son, si no me recuerdo, 3 preguntas, no más de dos, no más de una página en el Word. O sea que el máximo de extensión es una página. Sí, una página para las 3 preguntas en Ahí conjunto. solamente responder, escribir y nada, solamente eso. Sí, Ya. Gracias, profe. ok. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Para el informe hay alguna pauta que hay que seguir o así El, nomás hacer preguntas? sí, la idea era que revisen la clase que tuvimos al principio de la semana pasada y ahí sale como explicado cómo tiene que ser el informe. De todos modos, en la parte, yo después, en la tarde les voy a subir en la misma sección donde van a poder entregar el informe, las instrucciones. Ya, profe, gracias. Ok. La entrega del cuestionario está mañana a las 10 aprox, porque empieza hoy día a las 10. El cuestionario es el del control de entrada. Profe, y una pregunta así que no quiero que se note ni nada y todo eso. Ujú. Pero, o sea, ¿cuánto así el tiempo estimado para que revise el cuestionario? ¿Qué cosa? Digo yo. ¿Cuánto yo me El voy a control demorar de en entrada. revisarlo? Sí, o lo revisa usted junto con la profe Sofía. Ahí lo vamos a organizar, probablemente yo lo revise, como tengo más expertise en microscopía, entonces probablemente yo lo voy a revisar. Generalmente me demora una semana, probablemente. Si lo entregan el sábado, yo creo que ya el lunes empezaría a revisarlo. De ahí quizá lo tendría como para el miércoles. Ah, ya. Y si lo entrega después de las 10 tiene sanción, ¿cierto? Se va a cerrar en la sección de entrega, así que tienen que entregarlo antes de las 10. Ya. Gracias, profe. Ujú. Entonces la evaluación correspondería a un control individual de 24 horas y un informe grupal de 2 semanas, Así es. ambos separados en distintos archivos. Sí, Ya entendí. ok. Ya, ¿tienen más dudas? De todo modo, igual va a estar disponible la sección de Moodle si tienen dudas respecto a la materia o si quieren más información o dónde sacar información. Les recomiendo mucho que revisen el video, ¿ya? Y vean el perfil de ese video que es de la Sociedad de Inmunología de Argentina, que esta semana nomás hizo el curso de microscopía y hablan sobre solamente microscopía.
para el que le interese ahondar un poco más en ese mundo. ¿Ese video está en el Moodle? Sí, está en el Moodle. Ah, ya, perfecto. Ya, chicos. Si tienen problemas, igual puedo como dejar otro link con el perfil de la Sociedad de Argentina de Inmunología. Ahí me avisan si tienen problemas, ¿ya? Ya, que estén súper y cuídense, no se contagien, Chao, profe, gracias. estén bien. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao, cuídese. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias.